Saludamos al licenciado Cristian Zurita. Él produce y dirige el portal Periodismo de Investigación. Ha sido colaborador también de 1000 Hojas, un periodista con larga experiencia en periodismo de investigación en Ecuador. Vamos a referirnos a este caso que se ventila en Miami. Los fiscales en este caso han mencionado en la acusación un contrato para la construcción de casas. Data del año 2011, se firmó con personas de alto nivel que intervinieron en ese entonces, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, y en un video en esa ceremonia aparece también Alex Saab, hoy juzgado y declarando en Miami. 6 meses después, en marzo del 2012, cuando el gobierno venezolano firmó con 2 compañías un contrato para casas del orden de 654 millones, se dio la conexión Ecuador. El Ministerio de Vivienda había certificado que en Venezuela no había suficientes ni adecuados materiales prefabricados para construir casas, y vino un contrato con el Fondo Global de Construcciones Foglocons, una sociedad anónima creada en septiembre del 2012 en Guayaquil. Le saludamos, licenciado Zurita, y quisiéramos que informe a nuestros oyentes y comparte estas investigaciones que continúan desde Miami, y también por cuerda separada la investigación periodística sobre qué pasó con esta conexión Ecuador que involucra justamente a estos señores Pulido y Saab, que se encuentran bajo la lupa en la investigación de Miami. Le damos la bienvenida. Gustavo, muy buenos días, muchas gracias, un saludo a toda su audiencia, es un placer nuevamente estar con ustedes conversando sobre estos temas de interés. Bueno, un poco como antecedentes yo debo contarle que yo particularmente como periodista conocí de este caso a finales, en el último trimestre de 2011, fue un tema coyuntural cuando varios periodistas estábamos en Washington tratando de enfrentar la primera reunión de perseguidos en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Bajo esas consideraciones, pues empezamos a entender que existían serios problemas con respecto a estos acuerdos que todavía no entendíamos cómo funcionaban. Entendíamos que eran exportaciones, pero no estaban todavía clarificadas sobre cómo funcionaban, y pues todo se había iniciado en el 2007, cuando Rafael Correa ordenó la constitución de 2 importantes herramientas financieras para un poco apalancar nuevas estructuras económicas en el país y pues enfrentar de alguna manera, como se había dicho, al dólar, ¿no? Esto era el Banco del Sur y el Sistema Único de Compensación Regional Sucre, que empezó a constituirse en el año 2007. Toma vigencia a partir del año 2011, cuando efectivamente Hugo Chávez y el presidente Manuel Santos de Colombia firman este acuerdo, un convenio de preferencias arancelarias para llevar materiales de construcción hacia Venezuela en un megaproyecto de construcción de vivienda popular que en realidad nunca se llevó a cabo. Para eso fue contratada la empresa Fondo Global de Construcciones, que tenía que proveer de todos los materiales necesarios para los procesos de construcción de las viviendas en Venezuela. Y dentro de la empresa existe un puente muy importante entre lo que luego sería estos hechos de corrupción en el Ecuador, que se llama Luis Sánchez Yanes. Luis Sánchez Yanes, que es accionista de la empresa Fondo Global de Construcciones en Venezuela, tiene como hermano a Jaime Sánchez Yanes, que entonces pues era un asesor directo de Rafael Correa y también se encargaba de ciertos temas de seguridad. De hecho, fue un hombre preponderante en el tema del 11 de septiembre, porque fue la persona que unió el diálogo a Chávez y Correa, y pues luego conocemos todos los desenlaces que se generaron a propósito del asesoramiento que le dio el presidente venezolano. Pero bueno, ese no es el tema. El tema central es que Jaime Sánchez Yanes, ¿sí?, y Luis Sánchez Yanes aprovecharon sus coyunturas y su cercanía al régimen para estructurar un convenio o un acuerdo
exportaciones desde el Ecuador utilizando el Sistema Único de Compensación Regional. Por eso es que desde fines de 2011 hasta mediados de 2013, aproximadamente 16 meses, no más, ¿sí?, se realizaron exportaciones ficticias desde Ecuador por un monto de 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Ese es lo que de alguna manera entendemos que sucedió, y dentro pues de ese periodo las exportaciones relacionadas a Fondo Global equivalen al 10% de ese monto, aproximadamente 200 millones de dólares. Y esos 200 millones de dólares fueron los que de alguna manera fueron luego investigados por la justicia, básicamente la fiscalía a cargo de Galo Chiriboga, pero todos entendemos que de alguna manera esto se encontraba ya dirigido, y aspiramos que en las investigaciones que se hacen en los Estados Unidos pueda descubrirse o llegar a los nombres de las personas que encubrieron, ¿sí?, este gran lavado de dinero venezolano en Ecuador, quiénes se beneficiaron de estos montos, ¿sí?, y cómo es que efectivamente estos recursos terminaron a parar en manos de quién, luego de que llegaron a las cuentas en Ecuador, salieron a través de transferencias pagando el 5% de capitales a paraísos fiscales como Panamá y otros países. Para entender un poco, licenciado Zurita, en el cronograma de cómo se dieron las cosas, explíquenos cómo se inició esa investigación en el año 2011, qué motivó a las autoridades ecuatorianas a que investiguen, y cómo se llegó en el otro extremo al sobreseimiento definitivo para los directivos de Foglo-Cons en el año 2016, a pesar de que existían por allí algo más de 50 millones de dólares que estaban congelados en el Banco Central por estos obscuros negociados. La investigación salta por dos lados. Sí, la primera, lo que significó la quiebra de la cooperativa Coopera, si no me equivoco, ese es el nombre adecuado, y el Banco Territorial. ¿Sí? Cuando se entran a hacer los análisis de las condiciones financieras de las dos instituciones, se identifican que buena parte o un porcentaje importante de recursos económicos, sobre todo sobre la cooperativa, venían de Venezuela en procesos en transacciones internacionales para supuestos pagos de exportaciones que en el Ecuador nunca se dieron. O sea, el tema central es que el dinero llegó al Ecuador, ¿sí?, pero las exportaciones o las ventas que tenían que realizarse desde Ecuador hacia Venezuela no se dieron. Por eso es que se llaman exportaciones ficticias, ¿sí? Y el primer campanazo se obtiene a partir de lo que van encontrando las autoridades financieras en lo que significa la liquidación de Coopera y del Banco Territorial. Es por eso que las autoridades, los ejecutivos de estas dos instituciones financieras luego fueron acusados por lavado de dinero. Y la otra línea fue que prácticamente todo el sistema financiero ecuatoriano fue filtrado por este sistema, ¿sí? Entonces, todas las instituciones financieras restantes emitieron informes de recursos no justificados en los procesos de transición que llegaba desde Venezuela hasta Ecuador. Entonces, por estos dos puntos, estas dos líneas, que de alguna manera era intapable, estamos hablando de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Es una suma astronómica de recursos económicos, era muy difícil tapar. Entonces, por las propias condiciones que atravesaba el país. Recuerde que la coyuntura interna del Ecuador en ese momento, buena parte del sistema financiero estaba en análisis y en el Observatorio Internacional por el incumplimiento de las normas del sistema Gafi, ¿sí? Y el Ecuador no podía darse nuevamente el lujo de fallar ante lo que significaban los procesos de lavado de dinero, ¿sí? Debido a estas relaciones extrañas que existían en esos momentos entre Ecuador e Irán. Entonces, es por eso que era muy difícil que este tema pueda ser tapado. O sea, el Ecuador se encontraba en una coyuntura de observación internacional, y al ser este uno de los casos que de alguna manera tenía que seguirse, porque de por medio se encontraban también las relaciones venezolanas con Irán, había que hacer un seguimiento. Es por eso que se inicia una investigación, ¿sí? O sea, el Ecuador de alguna manera tenía que demostrar que esto se investigaba. Y obviamente se trataba de una tramoya, porque luego con el tiempo determinará que prácticamente todos los involucrados quedaron sobreseídos, todos los recursos fueron liberados, pues y prácticamente que quedó en impunidad
únicamente juzgando a quienes en su momento estuvieron al frente de las instituciones como Coopera y como el Banco Territorial. Pero en Licenciado lo que significa Zurita, el lavado en ¿cuál sí fue quedó en nada. Licenciado Zurita, perdón que le interrumpa, ¿cuál fue el rol aquí del Banco Central? El- como la entidad estatal que se encargó de lavar el dinero venezolano. Sí, es un poco, podría resumir su pregunta, porque recordemos que el Sistema Único de Compensación Regional era un sistema, en realidad era un modelo virtual de pagos. Sí, ¿y cómo funcionaba esto? Las cuentas de las empresas venezolanas tenían que utilizar como único motor de transferencia de recursos económicos el Banco Central de Venezuela. Pero esa era una transferencia en bolívares, ¿sí? Cuando esa transferencia llegaba al Banco Central del Ecuador, se convertían automáticamente en dólares. El momento en que se convertían en dólares era dinero totalmente lavado, ¿sí? Es decir, el Banco Central fue la lavandería de esos recursos económicos que en el Ecuador se convirtieron en 2.000 millones de dólares. El dinero ya salía totalmente lavado y se transfería a los bancos corresponsales, es decir, la banca ecuatoriana, a las cuentas privadas de los supuestos vendedores, y estos ese dinero no se quedaba más de una semana en el Ecuador. Enseguida era transferido directamente a Panamá u otros paraísos fiscales. Nunca se investigó, Rosana. La realidad es que nunca se investigó si es que hubo defraudación fiscal en cuanto a todos estos recursos transferidos. Sí, eso quedó totalmente impune por las propias condiciones. Tal vez el sistema de rentas internas nunca tuvo la posibilidad de emitir un informe acusatorio para tratar de recuperar los recursos que no se pudieron generar por impuestos, y obviamente pues el sistema de lavado quedó prácticamente limpio. Que existen ciertas líneas que podemos entender y otros temas que de alguna manera no se investigaron porque simplemente no hubo interés en su momento. Hasta donde usted conoce, licenciado Zurita, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se encuentra esta situación? Todos sabemos que las personas no pueden ser juzgadas dos veces por el mismo caso, y entendemos que hubo un sobreseimiento definitivo para los directivos de Foglocons, incluido allí Álvaro Pulido Vargas. Si no nos equivocamos, también leímos en alguna parte que Alex Saab argumentaba que estos hechos fueron ya investigados y juzgados en Ecuador. ¿Cómo se encontraría este tema desde el punto de vista jurídico? Bueno, en el libro del periodista Gerardo Reyes sobre Alex Saab, determina que uno de los puntos de mayor defensa que Alex Saab mantuvo en Cabo Verde fue de que ya fue investigado en Ecuador y que fue sobreseído, ¿sí? En realidad el caso se declaró nulo por un supuesto por el inadecuado debido proceso, ¿sí? Y se declaró nulo por la inclusión de ciertas pruebas dentro del proceso que fueran impugnadas por el entonces abogado de Álvaro Pulido, el abogado Jorge Zavala Egas, ¿sí? Y todos conocemos la influencia que en cierto momento pudo haber tenido o que tiene Jorge Zavala. Nadie le va a reconocer su inteligencia como abogado defensor, pero lo cierto es que es un abogado de corruptos, ¿no? Casi todos sus clientes son corruptos, y pues esta no es la diferencia. Él lo que insistió dentro del proceso judicial es que unos correos electrónicos que identificaban información directamente relacionada a la liquidación de las instituciones financieras que ya les he señalado, sobre todo del Banco Territorial, no podía incluirse dentro del proceso judicial porque se trataba de información reservada a hacer correspondencia entre dos personas, ¿sí? Y con esa ridiculez de apalancamiento jurídico, los jueces dieron paso a la nulidad. Entonces, el caso fue declarado nulo, ¿sí?, en primera instancia, y esa nulidad fue ratificada en segunda instancia, ¿sí? Entonces, esa nulidad no significa sobreseimiento. Es una nulidad del proceso, porque aparentemente hubo una falla en el debido proceso. Entonces yo creo que existen todas las posibilidades y alternativas de reabrir el proceso judicial,
no solo investigando un posible lavado de dinero. Si es que ese no es el caso, yo creo que la investigación adecuada sería defraudación fiscal por no haber cumplido sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, en lo que significa el pago de impuestos en esos 2.000 millones de dólares que ingresaron por diversas líneas al Ecuador. Yo recuerdo claramente, porque en ese periodo, que 2015 tal vez, un poco, 2014-2015, yo era parte del staff de Diario El Universo y se hizo un informe muy potente, muy grande sobre el proceso de exportaciones ficticias. Yo recuerdo haber contactado a ejecutivos venezolanos que contaban cómo es que compraban empresas ecuatorianas con un Cardex, con un historial importante, es decir, no importa su estado financiero, sino su historial como empresa, las compraban y pues bajo esas condiciones eran las que hacían negocios, hacían una supuesta venta o exportación y pues obviamente no se entregaba absolutamente nada, simplemente los recursos económicos llegaban al Ecuador. Hablando de... Más claro, sí. Hablando de personajes involucrados, personajes de alto nivel del gobierno de Rafael Correa, ¿qué papel jugaron allí el fiscal Galo Chiriboga, Diego Borja, Pedro Páez, incluso hablando sobre este mismo tema con su compañero de periodismo de investigación, Fernando Villavicencio, mencionó de que en ese momento se encontraba incluso el señor Andrés Arauz ya en el Banco Central? Sí, eso es real. Pedro Páez, siempre me olvido el nombre de Pedro Páez, no sé por qué, pero en realidad Pedro Páez es la persona a la cual el presidente de la República entonces le encargó la constitución del Banco del Sur y el Sistema Único de Compensación Regional, ¿sí? Diego Borja todavía era parte en este correísmo inicial, por así llamarlo. Este correísmo temprano todavía formaba parte de lo que de las decisiones económicas que se tomaban, así que de alguna manera también participó allí, pero Andrés Arauz juega un papel importante porque Arauz era el delfín de entonces de Pedro Páez, ¿sí? Y ya trabajaba directamente con él. Entonces son ellos quienes terminan de concretar este esquema del Sistema Único de Compensación Regional y el Banco del Sur, ¿sí? Y pues el momento en que eso se da, apenas a inicios de 2007, pues sabemos que el Banco del Sur nunca funcionó, pero el Sistema Único de Compensación Regional sí efectivamente sirvió para este tipo de hechos delictuosos que obviamente fueron declarados nulos en el proceso, ¿sí? Ahora, el papel de Galo Chiriboga es por demás importante, ¿sí? Porque en cierto momento se realizaron una serie de allanamientos, sobre todo a las oficinas de Fondo Global y de Álvaro Pulido. Obviamente Álvaro Pulido no se llama Álvaro Pulido, en realidad se llama Germán Enrique Rubio Salas, y es un ex narcotraficante. Él había traficado cocaína a Europa en 1999, sí, pero el momento en que logran obtener toda esta información y luego es declarado el proceso, se nombran 5 fiscales, ¿sí?, que obviamente no pudieron concretar la investigación. Y es clarísimo, porque el momento en que cambia un fiscal, el siguiente tiene que solicitar nuevamente una generación de pruebas para tratar de entender qué es lo que hizo su antecesor y tener seguridad de qué es lo que pasa. Si eso sucede en 5 ocasiones, obviamente era muy difícil que el caso pueda llegar a feliz término, ¿sí? Y si es que existen 5 fiscales, pues podemos únicamente apuntar a una cabeza máxima como responsable de esos hechos y esos actos, y eso se llama Galo Chiriboga Zambrano. ¿Sí? Finalmente, quizás tal vez... Sí, adelante, Rosana. Sí, tal vez alguna explicación sobre estos 56 millones que habrían beneficiado a un grupo de personas ecuatorianas, alrededor de 20 personas ecuatorianas. ¿Cuál es la relación y cómo se conecta y la participación también de Galo Chiriboga ahí? Porque simplemente no dio paso a los procesos de profundización de las investigaciones con respecto a todos los hechos de importaciones. O sea, 20 nombres creo que son válidos, pero en realidad cuando hablamos de 2.000 millones de dólares, pues puede haber una cincuentena de personajes que no han sido investigados, ¿sí? Y esa es la realidad. O sea, lo que hay que hacer nuevamente es ir a los archivos del Banco Central, revisar cuáles fueron las exportaciones entre básicamente 2012, primer trimestre de 2013,
y pues identificar qué empresas se encargaron de vender qué. O sea, nosotros conocemos que existen empresas que vendieron atún, ¿sí? Y que obviamente nunca se entregaron. Y como ya fueron perfeccionando las condiciones de envío, porque obviamente en principio los contenedores iban vacíos, así se descubrió este tema, porque el momento en que salían del Ecuador los contenedores, salían vacíos, ¿sí? Cuando debían pesar 20.000 kilos, pesaban 2.000 kilos. Y pues luego se dieron cuenta que para mejorar esta corrupción, pues lo que hacían era simplemente meter cualquier tipo de peso para que cumpla las normas referidas. Podían meter desde piedras hasta cualquier cosa, y pues pasaba, ¿no? Entonces habrá que determinar eso. Todavía no se conoce. Lo que se ha identificado son los ciertos montos muy grandes, importantes, en los cuales amigos de Rafael Correa pues directamente han estado involucrados, como es el caso de Electrocables del señor Nassif Neme. Otros directamente pueden aparecer en el proceso que fue dado de baja, pero eso ya le correspondería a la Fiscalía, que en el momento en que inicie nuevamente un proceso de investigación, determinar qué casos efectivamente deben investigarse y qué casos no. O sea, obviamente son la mayoría. Aclárenos una cifra que no la tenemos claro, licenciado Zurita. En este sistema se lavaron 2.000 millones de dólares a través del Banco Central del Ecuador, con este sistema Sucre, porque le escuchamos al inicio hablar de un 10% de este valor de 200 millones. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuánto dinero se lavó aquí? Y también quisiéramos concluir ya, pues el tiempo apremia. ¿Qué piensa usted? ¿Es previsible de que tras esta investigación y juicio que se está llevando adelante en Miami se vayan a abrir casos judiciales, por lo menos de investigación de la Fiscalía, contra los personajes mencionados en Ecuador? La cifra total de exportaciones ficticias que se hicieron desde Ecuador a Venezuela utilizando el Sistema Único de Compensación Regional son 2.000 millones de dólares. Fondo Global, como parte de esta estrategia, ¿sí?, habría enviado o realizado exportaciones ficticias entre 200 millones y 350 millones. ¿Sí? Eso estamos por determinar el monto exacto. ¿Sí? El resto de recursos económicos se generó a través de la compra de una serie de empresas, una veintena más de empresas que se encargaron de realizar este negocio o este robo, o esta expoliación al Estado venezolano, ¿sí? Y que obviamente trajeron sus recursos acá y los sacaron. ¿Sí? Ese es el monto, los montos más o menos importantes. Ahora, ¿por qué se ha puesto énfasis en Fondo Global de Construcciones? Porque era la empresa de Alex Saab, de Álvaro Pulido y de Luis Sánchez Llanes. El resto está por determinarse, y obviamente creo que con el tiempo nos llevaremos muchas sorpresas, Gustavo. Bien, muchísimas gracias al licenciado Zurita por actualizar esta importante información que dará seguramente mucho que hablar aún en Ecuador. Habíamos indicado también que Estados Unidos al momento ha ofrecido una recompensa de $10 millones por información de Álvaro Pulido.